Bien, vamos a ir a otro tema. Este tercer trimestre los índices de morosidad cayeron considerablemente en comparación al trimestre anterior. Sin embargo, aún son más de 4,3 millones de chilenos y chilenas los que mantienen deudas. Para profundizar en este tema nos acompaña Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial y director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por acompañarnos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, a ver, hay un dato bien relevante y que muestra un cambio con respecto al seguimiento que ustedes han hecho junto a Equifax de la morosidad. Recordemos que es morosidad. Ya con una cuota no pagada, uno es moroso. Y ha habido una baja importante de 2 cifras, 2 dígitos, pero que es bastante fácil explicar, no sé si es fácil, pero es bastante obvio a esta altura poder explicarlo. El 10%, ¿cuánto impactó en esta reducción del número de morosos? A ver, yo creo que hay que ser súper cautos con el efecto del 10%. Probablemente influyó de alguna forma, pero hay que considerar un par de variables más. Primero, en agosto empezó a regir la ley que prohíbe informar morosos de la educación. Y lo otro que también es importante destacar es que los trimestres previos, estoy hablando del informe de marzo y el de junio, incorporó una cantidad importante de nuevos morosos que no eran habituales. Entonces esto generó un pic importante de morosos que probablemente volvió a la normalidad. Por eso también se ve una caída mucho más exagerada. Ahora, sin duda, las ayudas, probablemente el retiro del 10% influyeron, pero atribuirle un porcentaje tan representativo al efecto que tiene el retiro del 10%, no es tan justo. Sí. ¿Ya? Digamos, Francisco, que sería muy apresurado decir que el primer retiro del 10% incidiría en esta baja bien importante de la morosidad. Puede ser, pero también me quedo con lo que tú decías. Durante el primer trimestre comienza a subir con fuerza lo que es la morosidad por razones obvias, las cuarentenas, la situación ya peak que se dio meses después. O sea, también hay una normalización, entre comillas, de lo que es la curva de morosidad, como ha sido la tendencia año a año. Exacto, de hecho, nosotros esta comparación la hicimos también con respecto a septiembre del año pasado, que era previo al estallido social, entonces condiciones de normalidad previa a octubre. Por lo tanto, es complejo también ser apresurado en llegar a conclusiones durante este año que ha sido tan revuelto, porque el 2020, previo ya incluso ya en el informe de diciembre que nosotros hicimos el año anterior, teníamos efectos ya del estallido social, los efectos que habíamos tenido en empleo, eso había generado un importante incremento en la morosidad, y ya después los informes de marzo y junio la tasa de crecimiento fue una de las más altas que se registraban en todos los informes que nosotros llevamos haciendo, que este es el informe número 30. Descomponiendo estos datos, Francisco, ¿cuáles son los sectores, cuáles son también los grupos donde baja esta morosidad? Y también en cuáles podría haber alguna preocupación con respecto a avances. Mira, en general, nosotros vimos baja en casi todos los grupos, solo en ciertos grupos etarios, sobre todo los mayores de 60, el número de morosos se incrementa, y la incidencia por tramo etario también se incrementa en los adultos mayores. O sea, es alrededor de un 15% del total de habitantes en ese tramo etario que son morosos, pero también se incrementa. Entonces, ese grupo etario, que son los mayores de 60 años, ha venido creciendo con fuerza, obviamente también porque la población de ese grupo etario también crece, pero la incidencia coincidentemente también aumentó en este periodo. Hay comunas que nosotros observamos que crecieron, por ejemplo, en Santiago, y otras que disminuyeron, ¿ya? Por ejemplo, en Santiago, en la comuna de Santiago, aumentó, pero otras disminuyeron, como Ñuñoa. No fue tan general la caída. Pero en los grupos etarios yo creo que los adultos mayores son un punto importante que ha venido incrementando, y a pesar de que todos bajaron, ellos crecieron. Ahora, por vía de financiamiento o productos financieros, como se conoce, entendiendo créditos hipotecarios, créditos de consumo, otras vías, ¿cómo también se vio durante este periodo que revisaron? Mira, yo creo que eso se mantuvo, sobre todo la participación en el retail, del número de personas y los montos. La mora promedio hay que considerar que sí aumentó, y aumentó mucho más de lo que había aumentado en los trimestres anteriores. Lo que habíamos observado, por lo menos en marzo y junio, es que la mora promedio había crecido muy poco y ahora creció un poco más.
hay una relación, porque, y uno podría inferir que los morosos que entraron en la época más dura de la pandemia, que estamos hablando de los meses de abril, mayo y junio, esperemos que no volvamos a esas cifras, eran nuevos morosos y probablemente de moras más pequeñas. Y esos nuevos morosos generalmente están concentrados en el retail. Las moras más pequeñas están concentradas en el retail. Los montos de mora más grandes siempre están concentrados en la banca. Claro. Y eso también lo podemos observar en las comunas. La mayor incidencia comunal está en las comunas de menores ingresos, ¿ya? Y los montos mayores de mora promedio, por ejemplo, están en Vitacura, en Las Condes, con moras promedio cercanas a los 5 o 6 millones de pesos. Ahora, y si nos concentramos en la banca, también hay un elemento que ha sido parte de este año, programas de repactación, de ir postergando cuotas. Igualmente la persona en ese sentido no pasa a ser moroso porque finalmente se está postergando la cuota y no tiene una cuota impaga. Así que también ese elemento que me imagino súper difícil poder determinarlo porque es un caso a caso, podría tener una incidencia. Exactamente, eso ayudó bastante. Probablemente a no aumentar el número de morosos. O sea, lo que logró amortiguar en los meses de marzo, abril, mayo, junio, fue tremendo. Incluso muchos bancos postergaron hasta 6, 7, 8 cuotas. Sí. Entonces, probablemente ahora podrían empezar a volver las personas que no lograron pagar y quizás caer en morosidad. Ahora, ¿se puede proyectar una tendencia, Francisco, o también considerando lo que ha sido este año con los distintos elementos que estamos comentando, sumando también lo que puede suceder con el retiro del 10%, esta segunda parte que ya está despachada la ley? ¿Hay alguna mirada que se pueda tener para los próximos meses, considerando que también en cuanto a deudas, en cuanto a créditos, en cuanto a préstamos, los últimos meses del año son bien relevantes en este punto de vista y pensando lo que puede ser marzo también? Lo primero que hay que considerar es que estamos en medio de una pandemia de la cual no hemos salido, entonces la situación es muy incierta. Y al ser tan incierta, la recuperación o quizás la posible segunda ola podría llevarnos a situaciones que no queremos, con alza en el desempleo, con situaciones de inactividad en ciertos sectores que puede incrementar la morosidad. Eso es complejo, no lo sabemos, puede ser que llegue una vacuna más rápido o se incrementen las campañas de vacunación en el mundo, no hay certeza. Entonces, si nosotros caemos de nuevo en el confinamiento, se puede hacer muy complicado y se puede acelerar de nuevo el número de morosos. Hay que considerar que nosotros ahora tenemos un quiebre estructural. Desde la medición que hicimos ahora en septiembre ya no se consideran los morosos de la educación, entonces eso nos va a dejar en un número más bajo, pero cómo se va a comportar el crecimiento de los morosos va a depender mucho de la posible recuperación. Ahora, el segundo retiro del 10% difícilmente va a ser parecido al primero. El efecto que podría llegar a tener un segundo retiro no se va a acercar al efecto que tuvo el primero. Pero en términos del impacto, Francisco, ¿por qué sería tan distinto a tu mover? Porque gran parte de las personas ya retiró gran parte de los montos que tenía en su ahorro. Eso es lo primero. Por lo tanto, ya el impacto que va a tener ya en la población en términos de liquidez no va a ser el mismo. Y lo otro es lo que tú mencionabas con respecto al momento del año. Diciembre, cerca de vacaciones, probablemente las personas van a priorizar utilizar estos recursos en otras cosas. El primer retiro se dio en otra época del año y eso también sin duda influye porque el punto del consumo o el foco del consumo de la población no está precisamente en cumplir con los compromisos de deuda. Claro. Probablemente los que ya se pagaron o los que más apremiaban a la población ya se hicieron efectivos. Y se empiezan a ver distintos grupos de eventuales destinos de este porcentaje de los ahorros provisionales en esta segunda parte, igual que el primero, pero en una situación distinta en algunos factores, porque seguimos en pandemia. Algunos que van a priorizar el consumo, otros que van a pagar las cuotas, las deudas, que finalmente también tiene un aspecto del día a día que es bien necesario, y otro sector que parece que ha ido aumentando, por lo menos en los estudios que yo he visto, en las encuestas, que guarda ese dinero por si acaso, porque sabe que como esta pandemia sigue, como la situación está bien delicada, es mejor tener esa platita guardada. O sea, también ese es un fondo que más bien es ahorro, no paga deuda o se va a consumo. O sea, sin duda la incertidumbre va a influir en el comportamiento de consumo de las personas, claro, tal como lo estábamos hablando. No se sabe muy bien lo que va a pasar, aunque probablemente estos anuncios de vacuna generen expectativas positivas en la población y eso puede empujar un poco al consumo y no tanto al ahorro.
pero sigue siendo incierto. Sí, yo te preguntaba por los productos financieros, por el componente finalmente de hacia dónde va la morosidad, y me quería quedar un segundo con los créditos hipotecarios. ¿Han visto algún cambio, una tendencia más bien que se mantiene? Lo pregunto también por la actividad que ha tenido el sector inmobiliario en ese sentido. Mira, eso en realidad no es parte del estudio de nosotros, pero lo que hemos visto que ha entregado dentro de los datos del Banco Central, el informe de estabilidad financiera, el incremento en la deuda hipotecaria ha seguido creciendo y eso responde a varias cosas, también a menores tasas, a la oferta hipotecaria, probablemente a la activación que ha tenido el sector en términos comerciales. Ya las inmobiliarias han vendido mucho más, se han generado muchas más ofertas y los mismos bancos han dado más facilidades para poder acceder a estos créditos hipotecarios. Entonces eso obviamente constituye un menor precio para la demanda que sale a comprar y probablemente sale a endeudarse. No muchos en condiciones, pero los que pueden hacerlo sí. Ahora, esto está concentrado en un sector, ¿ya? Y la mora que está relacionada con esa deuda también está enfocada en un sector específico de la población, de mayores ingresos probablemente. Nosotros en el informe de morosidad también observamos la distribución de los morosos, que es bien interesante porque cerca del 50% tiene moras menores a 300.000 pesos y un porcentaje muy pequeño, que son los que tienen las moras más grandes, como un 13%, concentran casi un 80% de la mora total. Entonces la distribución de los morosos tampoco es tan homogénea. Bien, Francisco Aravena, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, chao. Chao, chao.